Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a, se podría decir, el programa piloto de videoclases que voy a intentar mantener de manera regular ahora, y digo que esto es un piloto porque esto va a estar sometido siempre a evaluación para ver si esto resulta efectivo o no, si se puede ir mejorando también. Y la idea principalmente, y como para que ustedes sepan la forma en que vamos a estar trabajando con esto, por lo menos ahora durante esta clase, es que yo a través del video les voy a ir entregando ciertas explicaciones relacionadas con contenido, les voy a entregar también ciertos ejemplos también para que ustedes puedan ver cómo se aplica todo lo que vayamos viendo, pero además de eso, todo lo que nosotros vayamos viendo dentro de este video, ustedes van a tener que complementarlo igualmente con lo que ustedes vean dentro del material de la guía que se les dejó en la página del colegio, ¿ya? Dentro de esa guía ustedes van a encontrar ejercicios, van a encontrar textos, básicamente todo para que nosotros podamos aplicar principalmente lo que hayamos visto en la clase y además hacer trabajo de análisis de texto en el plano de la comprensión lectora. ¿Bien? Pero bueno, para que nosotros ya vayamos entrando en tema, de lo que nosotros vamos a hablar hoy día es algo que yo creo que ustedes ya se han dado cuenta, ya lo han visto muchas veces en el mundo del cine, en el mundo de las series de televisión, por ejemplo. Corresponde a una serie de recursos que han sido ampliamente utilizados en ese ámbito, aunque de todas formas corresponde destacar también que no se restringen solamente a ese plano, a ese ámbito, sino que además nosotros lo podemos encontrar muy frecuentemente utilizado en el plano de la literatura y más específicamente de la narrativa. Como para que ustedes ya vayan viendo a qué nosotros nos vamos a referir, imaginen que esto que yo les estoy mostrando acá, esta flecha, corresponde a una historia. Y dentro de estas historias nosotros vamos a ir encontrando una serie de acontecimientos. Por ejemplo, yo los fui enumerando acá: un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, y cada uno de ellos corresponde específicamente a un acontecimiento que nosotros vamos a ir encontrando dentro de la historia. Ahora, como pueden ver, estos acontecimientos fueron ordenados numéricamente porque eso significa que uno va ocurriendo después del otro en un orden lógico, y tradicionalmente cuando nosotros nos cuentan una historia nos la cuentan así, de esta manera, partiendo desde el acontecimiento más antiguo hasta el acontecimiento más reciente. Pero nosotros también nos podemos dar cuenta de que en ciertas ocasiones hay algunas historias que pueden parecer, entre comillas, un poco extrañas por el hecho de que no nos la cuentan de esa manera. Nosotros tenemos la capacidad de poder romper este orden cronológico que se les está planteando acá y, por ejemplo, hacer que el acontecimiento número 2 sea mi acontecimiento inicial. Yo perfectamente puedo partir una historia desde el número 2, retroceder al 0, ¿ya? Y empezar a contar la historia desde ahí. Imaginémoslo de hecho con un ejemplo mucho más concreto: la Caperucita Roja. El 0 corresponde a cuando la madre le pide a Caperucita que vaya a dejarle la comida a su abuelita, el 1 cuando sale de la casa, el 2 cuando se encuentra con el lobo, el 3 cuando Caperucita va por el bosque, y el número 4 cuando se encuentra con su abuela en la casa. Ahí estoy omitiendo harta información del cuento de todas formas, pero es solamente para ejemplificar. Entonces, nosotros perfectamente podríamos encontrarnos con el caso de que yo no parta la historia contándola desde el momento en que Caperucita recibió la orden de su madre, sino que perfectamente yo podría partir contando la historia desde el momento en que Caperucita entra al bosque, y después podría retroceder a este punto 0 para poder explicar qué es lo que llevó a que Caperucita emprendiera este viaje. O siendo más extremo incluso, yo podría partir esta historia desde el punto número 4, donde yo, por ejemplo, partiría ya en el desenlace de la historia y retrocedería hasta el punto inicial para posteriormente retomar la historia, y así nuestro lector o nuestro espectador pueda ver qué fue lo que llevó finalmente a que ocurriera este desenlace. Entonces, como pueden ver, el tema sobre el cual nosotros vamos a estar hablando durante esta clase va a corresponder al tiempo en la narración. El objetivo que nos vamos a plantear ahora va a ser reconocer diversas técnicas de organización de acontecimientos en una narración y
como ustedes pudieron ver, nosotros podemos realizar dentro de una historia diferentes rupturas cronológicas, rupturas del orden cronológico, del tiempo, de cómo yo organizo los acontecimientos. Y para presentarlo de una manera resumida, yo les voy a presentar de hecho aquí un esquema donde nosotros vamos a ir reconociendo ciertos conceptos. En primer lugar, el concepto de la anacronía, y que según lo que se plantea, una anacronía nosotros la podemos considerar que es una ruptura dentro de esta secuencia de acontecimientos. Recordemos nosotros, los acontecimientos tienen un orden lógico desde el más antiguo hasta el más reciente, ¿ya? Pero cada vez que a nosotros se nos presente una ruptura dentro de esa línea temporal, entonces vamos a estar en presencia de una anacronía, ¿ya? Si nosotros rompemos el orden cronológico de esta narración, por lógica, nosotros podemos hacerlo de dos formas. Uno, nos podemos ir hacia el pasado, y dos, nos podríamos ir nosotros también hacia el futuro. Pero nos vamos a centrar específicamente en las anacronías en este momento, que están dirigidas hacia el pasado. En este caso, este tipo de anacronías es conocida como una analepsis, ¿ya? La analepsis, como podemos ver, es una anacronía que está dirigida hacia el pasado, pero además de esto, nosotros también vamos a ir reconociendo otras subcategorías dentro de estas mismas de las analepsis, que corresponden en primer lugar al flashback, una analepsis breve, y en segundo lugar al raconto, que vendría siendo ya una analepsis extensa. Bueno, en este sentido, ¿cuál es la diferencia principalmente que nosotros vamos a encontrar entre una y otra? Si bien ambas van a estar dirigidas hacia el pasado, nosotros nos vamos a fijar que el flashback va a ser un retroceso breve y un regreso inmediato donde se retoma el curso de la acción. En cambio, en el caso del raconto, nosotros ya nos vamos a topar con un regreso extenso, ¿ya? Y posteriormente la historia se podría retomar. De todas formas, ya por lo menos cuando termine de explicarles aquí estos conceptos, yo voy a poner también algunos ejemplos para que se pueda entender ya ahora por lo menos de manera más gráfica, podríamos decir, en qué consisten estos conceptos que estamos viendo acá. Nosotros ya vimos la rama de las anacronías que está dirigida hacia el pasado, la que correspondía a las analepsis. Sin embargo, nosotros también podemos revisar otra rama, que es la que se encuentra dirigida ahora ya no al pasado, sino que hacia el futuro. Estas son las que nosotros vamos a designar con el nombre de prolepsis. Bien, y a su vez, las prolepsis también van a estar subdivididas en dos categorías, al igual que el caso de las analepsis, que van a corresponder en primer lugar al caso del flash forward, que en este caso va a ser una prolepsis breve, y también la premonición, que va a consistir en este caso en una prolepsis extensa. Bueno, la diferencia que nosotros podemos encontrar entre una y otra va a ser muy parecida a la que vimos anteriormente, en el sentido de que el flash forward, por ejemplo, va a ser una ida hacia el futuro, pero que va a ser breve. O sea, va a ser, por ejemplo, para mostrar un dato muy preciso de algo que va a ocurrir en el futuro y luego se regresa. Y en el caso de la premonición, nosotros ya nos vamos a encontrar con que ahora la premonición va a ser una prolepsis extensa. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, nosotros vamos a partir una historia, entre comillas, en un presente, ¿ya? Y la historia se va a ir para contarnos de una manera extendida, muy extendida en realidad, que es lo que va a ocurrir en el futuro. Bien, para que ustedes puedan comprender los conceptos que yo les acabo de mencionar, hay algunos ejemplos que les quiero mostrar acá. El primero de ellos dice: los dos empleados del restaurante se encontraban limpiando las mesas después de cerrar el local. En ese momento ingresaron al lugar dos personas que les exigieron entregar la recaudación del día. Luego los asaltantes escaparon en un auto. 2 horas antes entraron a un estacionamiento desde donde extrajeron el vehículo que les serviría para esfumarse. Si se dan cuenta, en el caso que nosotros tenemos acá, nos están mostrando una secuencia de acontecimientos.
¿ya? Las personas limpiando el restaurante, el ingreso de estas otras dos personas que entran a realizar un asalto y luego el escape. Sin embargo, el acontecimiento que nos muestran después a nosotros no es un acontecimiento que haya ocurrido lógicamente o cronológicamente después, sino que nos están mostrando ahora un acontecimiento que ocurrió 2 horas antes. Por lo tanto, lo que ocurrió ahí fue una ruptura temporal, ¿ya? Y que más específicamente esta ruptura temporal fue una analepsis, y si intentamos ser más específicos aún, esto fue un flashback, porque nos mostró de una manera muy breve algo que había ocurrido en el pasado. Por otra parte, si les tuviera que explicar ahora en qué corresponde el raconto, como ustedes pueden ver aquí en el esquema, bueno, presentar un ejemplo literario de raconto ya obviamente es mucho más difícil por la extensión principalmente, pero sí, de todas formas yo les puedo ejemplificar esto a través de un caso del cine que corresponde en este caso a la película Titanic. La película Titanic tiene la particularidad de que parte en lo que nosotros podríamos decir es el presente, pero se está de una manera muy muy breve en ese presente, porque en realidad el centro de atención de esa historia no es lo que está ocurriendo en ese presente, sino que en realidad es lo que ocurrió en el pasado. Y si se dan cuenta, haciendo una recapitulación, la historia parte en el presente, se mantiene ahí muy brevemente, se dirige hacia el pasado, y la mayor parte de la historia transcurrió en el pasado, en el momento en que se realizó el viaje de este barco, para luego poder regresar nuevamente hacia el presente. Bueno, discúlpenme de todas formas si es que les di algún spoiler relacionado con la película, pero de todas formas en este momento ya se puede considerar que todos la han visto y que además de esto ya es un ejemplo clásico, digamos, y de los más emblemáticos que yo les podría entregar como para poder reconocer la aplicación de esta anacronía, que en este caso específico fue un raconto, ¿ya? Un retroceso extenso hacia el pasado. Ahora, regresando al esquema que yo les había mostrado, nos corresponde revisar ejemplos de lo que sería una prolepsis. Como vemos, las prolepsis ahora van a presentar la diferencia de que van a estar dirigidas hacia el futuro, y para que ustedes puedan ver algunos ejemplos de ellas. En primer lugar, tenemos el caso que dice: salió corriendo para no llegar tarde a su trabajo por la misma calle en la cual, meses después, conocería el amor de su vida. Compró un café y esperó el autobús. Si se dan cuenta, el ejemplo que se les está mostrando acá tiene la particularidad de que nos está mostrando un acontecimiento que podría estar ocurriendo en este presente, pero luego se rompe la línea temporal diciéndonos que meses después conocería el amor de su vida. O sea, se fue hacia el futuro al decirnos que en esa misma calle después iba a conocer al amor de su vida, pero si se dan cuenta también después, donde dice compró un café y esperó el autobús, eso ya es un caso donde se retornó al presente. Entonces, si se dan cuenta, en lo que está en rojo, lo que se hizo fue romper la línea temporal para dirigirse hacia el futuro, y posteriormente se regresa. Y todo esto, como pueden ver, se hizo de manera breve. Esto es un ejemplo de un flash forward, una ida breve hacia el futuro con el regreso. Bueno, y nos queda por explicar el último, o ejemplificar más bien, el último concepto, que es el que corresponde a la premonición. Y la premonición es una prolepsis extensa, como se estaba viendo. Vale decir, esto nos quiere decir a nosotros que vendría siendo un punto en que nosotros nos encontramos en el presente, pero en algún momento la historia se va hacia el futuro y se va de una manera muy extensa, sin importar lo que está ocurriendo en el presente. A nosotros nos interesa principalmente lo que está ocurriendo en el futuro, en este caso. El ejemplo del cual yo les quería hablar, en este caso, fue extraído de una serie de televisión de Los Simpsons. En esta serie de televisión hay un capítulo que les recomiendo también que ustedes lo puedan buscar, se llama Bart al futuro. Y ¿qué es lo que ocurre en este caso? La familia Simpson, así como para darles una breve sinopsis,
visita un casino indígena en Estados Unidos, y dentro de ese casino indígena el gerente toma ahí discúlpeme, ya no recuerdo si era a Bart o a Lisa, y lo que hacía era a través del fuego mostrarles cómo iba a ser el futuro. Pero el capítulo se centró mucho más en lo que estaba ocurriendo en el futuro, no en lo que estaba ocurriendo en el presente. O sea, el punto de atención no era ese, digamos, presente que se trató de una manera muy breve, sino que era todo extensamente lo que estaba ocurriendo en el futuro, en realidad. De eso se trata, como podemos ver entonces, la premonición, que es de mostrarnos muy muy brevemente el presente para después dirigirse muy extensamente a lo que va a ocurrir en el futuro. Por cierto, debo también aclarar que hay varios capítulos dentro de la serie, de esta misma serie de Los Simpsons, donde lo que se hizo fue precisamente eso, o sea, ir contando historias de lo que iba a ocurrir en el futuro. Y ahí surge un tema bien interesante, porque hay varios futuros que podríamos decir son paralelos en realidad. Uno dicho, por ejemplo, por este indígena, en otro hay una gitana que les dice el futuro, en otro también hay el profesor, ya no recuerdo muy bien el nombre, pero el científico, digamos, el personaje del científico que vive en Springfield también les cuenta en algún momento una historia relacionada con el futuro también. Todo siempre utilizando la técnica de la premonición. Y entonces, para que ustedes puedan ver ya de una manera detallada, nosotros tenemos ahí finalmente nuestro mapa conceptual sobre las anacronías, divididas en analepsis y prolepsis, dependiendo de si van al pasado o al futuro, y además con sus correspondientes subcategorías. Pero hay otro tema también que está relacionado y que nosotros debemos tratar también, que es el que corresponde a las disposiciones narrativas iniciales. Principalmente a lo que se refiere esto es a la manera en que nosotros vamos a comenzar una historia, o para dejarlo de una manera mucho más clara, desde qué punto nosotros vamos a comenzar a narrar una historia. Si va a ser, por ejemplo, en el inicio de la línea de acontecimientos, si vamos a empezar a narrar desde la mitad de los acontecimientos, si vamos a empezar a narrar incluso desde el desenlace de esa línea temporal. Y dependiendo de eso, nosotros vamos a estudiar tres categorías. La primera de ellas es la que se conoce de una disposición inicial ab ovo. ¿En qué consiste una disposición inicial ab ovo? Una disposición inicial ab ovo corresponde a todas aquellas historias que nos cuentan linealmente cómo es que fue ocurriendo los acontecimientos sin hacer ningún tipo de salto cronológico en el principio. Para que ustedes lo vayan viendo de una manera más gráfica, aquí esta flecha corresponde a la historia, ¿ya? Y se partió desde el acontecimiento 0, después se continuó hacia el acontecimiento 1 y el acontecimiento 2. Vale decir, aquí se contó la historia cronológicamente hablando, no se produjo ninguna anacronía, ni al principio se partió con algún acontecimiento que fuera a venir en alguna etapa posterior. Es la forma tradicional que nosotros tenemos de narrar una historia. Por cierto, ab ovo, la traducción literal que tiene desde el latín, es desde el huevo. Vale decir, cuando nosotros contamos una historia desde sus orígenes, y no desde la mitad, y no desde el final, desde sus orígenes. Eso significa ab ovo. Sin embargo, nosotros nos podemos encontrar también con otra disposición narrativa inicial, que es la que corresponde al in media res. ¿De qué se trata una disposición inicial in media res? Bueno, aquí les voy a mostrar nuevamente el gráfico de la flecha, que vendría siendo la historia. Aquí tenemos los acontecimientos, pero en el caso del in media res, ahora nosotros nos vamos a dar cuenta de que el primer acontecimiento que nos van a mostrar a nosotros ya no va a corresponder al acontecimiento más antiguo dentro de la historia, sino que va a ser un acontecimiento que nosotros, por llamarlo de alguna forma, lo vamos a encontrar en la mitad de la historia. Lo podemos ubicar ahí en la mitad, ¿ya? ¿Cómo lo graficamos esto?
aquí ustedes pueden ver ese acontecimiento que se encontraba en la mitad, partimos contando nosotros ahí, y luego nos fuimos, como pueden ver en la flecha, nos dirigimos hacia el pasado, y después retomamos la flecha como era normalmente. ¿Cuál es la finalidad que tiene una narración in media res? Principalmente a nosotros nos intenta mostrar un punto, podríamos decir, interesante de la historia, algún acontecimiento inicial así que nos llame la atención a nosotros, que por ejemplo una situación tensa, y que nos quiera mostrar a nosotros posteriormente cuáles fueron los hechos, los acontecimientos que llevaron a que eso sucediera, ¿ya? Pero sin mostrarnos finalmente cuál va a ser el desenlace de ellos. Una salvedad también que tengo que hacer es que in media res también es un término que fue extraído desde el latín y significa en el medio de la cosa. En este caso la cosa es la historia, ¿ya? Recapitulando, el in media res va a ser la disposición inicial que tienen todas las historias que parten mostrándonos un acontecimiento que se encuentra en la mitad de la historia, podríamos decir, en la fase del desarrollo de la historia, y se retrocede para después continuar contando la historia. ¿Bien? Bueno, y por último, nosotros nos vamos a encontrar con la última categoría, que es la que corresponde al in extrema res. In extrema res quiere decir en este caso en el extremo de la cosa. Vale decir, como veíamos, la cosa en este caso se refiere a la historia. Y nuevamente tenemos el esquema con los acontecimientos, el 0, el 1 y el 2. Y ahora vamos a ver si es que ustedes logran predecir más o menos cómo iría esto. En este caso, ¿desde dónde creen ustedes que debería partir un inicio in extrema res? ¿Desde el 0, el 1 o el 2? Necesariamente, exacto, debería partir desde el 2, ¿ya? Y esto es por la razón de que in extrema res se refiere al extremo de la historia, o sea, parte desde el final, parte desde el desenlace, ¿ya? Parte desde aquí, se retrocede, como ustedes pueden ver en esta flecha curva, hacia el inicio de la secuencia lógica y se comienza a contar desde ahí. Y nuevamente nosotros podemos notar que el caso de un in extrema res se da principalmente porque lo que se intenta mostrar es nuevamente qué fue lo que llevó a lo que está ocurriendo en el presente, a este desenlace, ¿no? Aquí retomo un ejemplo que yo les había mostrado, del cual yo les había hablado anteriormente, que era el que correspondía a Titanic. En Titanic nosotros vemos que esto parte en el desenlace, de hecho ya parte en el presente, mucho tiempo después de que terminó la historia del barco, del hundimiento y todo eso, y se retrocede, como veíamos nosotros, hacia el momento en que los personajes principales embarcan, ¿ya? Y nos empiezan a mostrar todo lo que empieza a ocurrir cuando ellos se enamoran, por ejemplo, que ya podríamos considerarlo la fase del desarrollo, hasta el momento en que se produce el hundimiento del barco con, posteriormente, el regreso a este presente, cuando nosotros nos damos cuenta de que la joya, digamos, que tenía y que se estaba buscando en realidad, esta señora finalmente la termina soltando y dejando en el mar. Spoiler nuevamente. Bueno, algunos ejemplos que nosotros podemos ver para estas tres disposiciones iniciales. Para la disposición inicial ab ovo hay un fragmento aquí de David Copperfield que es el fragmento inicial. Aquí, de hecho, en los tres casos nosotros vamos a estar viendo tres inicios diferentes de historias, cada uno correspondiente a una disposición narrativa inicial diferente. Por ejemplo, para la disposición narrativa inicial ab ovo, nosotros nos vamos a encontrar con el siguiente caso. Nos dice: quien quiera escribir la historia de su vida deberá empezar necesariamente por el principio, aunque él mismo sea el protagonista. Nací en Blunderstone, condado de Suffolk. Fui hijo póstumo, y ahí podemos percibir nosotros que la historia va a continuar. ¿Cuál es el punto en el cual nosotros nos tenemos que centrar acá? David Copperfield es una historia que nosotros podemos considerar que es una biografía.
Por lo tanto, las biografías comúnmente tienden a empezar por el acontecimiento más antiguo, y que en este caso el acontecimiento más antiguo en la vida de una persona es comúnmente su nacimiento. Y precisamente lo que nos empieza a contar aquí el personaje es justamente cuáles son sus orígenes. Desde el momento de su nacimiento, por ejemplo, nos dice en este caso dónde nació y de quién fue hijo. Entonces, como pueden darse cuenta ustedes, aquí nosotros partimos desde el acontecimiento más antiguo que podríamos encontrar dentro de esa historia de David Copperfield. Por otra parte, ahora ya revisando un ejemplo de una narración in media res, ¿ya? Aquí les traigo el fragmento inicial de la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Dice: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y Cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Bueno, lo que ustedes pueden ver acá es un inicio donde hay algo que nos empieza a llamar la atención inmediatamente. Primero nos dice muchos años después. Y segundo, nos dice: frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota, y ahí etcétera, etcétera. Pero nos llama la atención algo. Aquí a nosotros nos están diciendo frente al pelotón de fusilamiento. O sea, ¿de qué me perdí yo dentro de toda esta historia que a mí me ponen de frentón al personaje frente al pelotón de fusilamiento y no sé cómo llegó ahí? Y esto es el inicio. Yo inmediatamente puedo inferir que para que ese personaje llegara al pelotón de fusilamiento cuando lo iban a matar a él, tienen que haber ocurrido otros acontecimientos. Y que obviamente es lo que va a ocurrir más adelante, que a nosotros nos van a empezar a mostrar cómo es que finalmente se llega a ese punto en específico. Entonces, como pueden ver, aquí partimos temporalmente nosotros de la siguiente forma. Frente al pelotón de fusilamiento, ahí vemos a Aureliano Buendía, ¿ya? Pero la historia después se va hacia el pasado, y nos empieza a contar a nosotros desde el momento en que Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y Cañabrava. Se retrocedió al pasado, si se dan cuenta, ¿ya? Y desde ahí en adelante, si se sigue leyendo la novela, van a ver que la historia sigue su curso hasta llegar a mencionarnos qué es lo que ocurrió en el pelotón de fusilamiento cuando a Aureliano Buendía lo iban a matar. Pero además, spoilers nuevamente, nos cuentan la historia de lo que ocurre posteriormente con este personaje de Aureliano Buendía y lo que ocurre con el resto de la historia, porque ese acontecimiento, nuevamente spoilers, no es el desenlace de la historia, sino que se encuentra en la mitad, en la fase del desarrollo, en realidad. Ese es un ejemplo clásico ya a estas alturas de un inicio in media res. Y por último, para explicar la última disposición narrativa inicial, corresponde al in extrema res. El ejemplo yo les traje de la novela El túnel del argentino Ernesto Sábato. El fragmento inicial de esa novela dice así: bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. O sea, si se dan cuenta aquí ya incluso el mismo narrador está diciéndonos de una manera así bastante drástica que la historia que se está presentando ahí ya es algo conocido. Y de hecho nos está presentando la historia desde un punto en el cual esa historia ya ocurrió, ¿ya? Sabemos incluso el desenlace de esta historia. O sea, dentro de esa historia murió María Iribarne. Y además de esto, ese es el punto inicial que toma esta historia. O sea, está siendo contada desde el principio. El personaje ya nos dijo: sí, yo fui el que mató a María Iribarne. Y después, si se sigue leyendo la novela, lo que nos va a empezar a mostrar a nosotros es el proceso completo de por qué él finalmente termina matándola, o más bien, de hecho, la historia en común que ellos tenían.
empieza a contar, por ejemplo, el momento en que conoció a María Iribarne, cómo posteriormente ellos, digamos, comienzan a estrechar un poco una relación hasta el momento final en que ocurre este crimen y se llega finalmente a este momento del desenlace que nosotros sabemos ya, es donde este personaje ya ha matado a María Iribarne. Pero la historia, como pueden darse cuenta y como para que a ustedes les pueda quedar claro finalmente, se partió contando ya no desde el inicio, ya no desde la mitad de la historia, sino que se contó ahora desde el final, desde el desenlace. ¿Bien? ¿Se entiende bien? Perfecto. Bueno chicos, bueno chicas, aquí nosotros ya llegamos al final por lo menos del video. Recuerden que ahora lo que viene es que ustedes trabajen con el material que se les entrega dentro de la guía, ¿ya? En esa guía ustedes van a encontrar, como yo les decía al principio, algunos ejercicios, van a encontrar también textos que se van a analizar y lo principal es que ese texto, digamos, cuando ustedes ya lo hayan respondido, cuando ya hayan hecho todos los ejercicios de la guía, las respuestas, el solucionario, ustedes lo van a encontrar en el inicio de la guía siguiente. Bien, entonces ahí ustedes van a poder ver las respuestas esperadas, van a poder compararlas con lo que ustedes respondieron y van a poder realizar las correcciones o complementar en caso de que sea necesario. Por otra parte, de antemano también quisiera pedir disculpas si es que el formato en el cual estoy trabajando en este momento se nota así un poco artesanal en realidad, pero es el primer video, digamos, que yo estoy realizando de esta forma y más o menos me las tuve que ingeniar con recursos bien limitados en realidad como para poder realizar un video tutorial así de esta manera. De hecho ya esto se nota, incluso pueden ver en el micrófono que tengo, que lo tuve que cubrir yo con una esponja para disminuir el ruido ambiente. De todas maneras, vamos a ver, nosotros vamos a ir evaluando cómo se da este proceso, digamos, si es que este formato de ir haciendo videoclases resulta efectivo o no, y sobre esa base finalmente es que se van a establecer ciertas mejorías, vamos a ir implementando, o se podrían implementar sistemas de trabajo nuevos también, ¿ya? Todo eso va a depender. Bien, bueno, espero que les haya resultado provechoso esto, que estén muy bien, cuiden a sus familias y lávense las manos.